Bueno, estamos trabajando el tiempo o ya no podemos hablar tanto como de tiempo. Si habláramos como de tiempo, el imperativo es muy similar al, al imperfecto en el sentido de que como es una orden, se espera que se cumpla y si se cumple es en el futuro inmediato, ¿no? Eso es como Sí, lo que se pretende. Estamos trabajando lo que se conoce como el imperativo, ¿recuerdas? El sí, señor. imperativo del hebreo. Y dijimos que el imperativo es obviamente una orden y que como orden se trabaja para las segundas personas. Segunda persona masculino, segunda persona femenino, singular y plurales, pero solamente para las segundas personas, ¿correcto? No para las primeras, no para las terceras. En eso vamos a trabajar más adelante una temática que se llama el yusivo y el coortativo, que es lo que se trabaja en el hebreo. Y estamos hablando de que hay dos maneras de poder, digamos, establecer o de poder armar o construir el imperativo. Una es a partir digamos, de analizar cada una de las características generales del imperativo, porque dijimos que el imperativo, así como el perfecto y el imperfecto, tiene unas reglas generales, ¿correcto? Y entonces se podría observar esas reglas generales y las reglas de cada una de las estructuras en el imperativo y de cada una de las conjugaciones, porque cada conjugación tiene sus reglas. Se puede hacer así, lo que pasa es que es muy largo, muy extenso, pero obviamente debemos estar en la capacidad de hacerlo de esa manera. Y otra manera de hacerlo es a partir del imperfecto. El imperativo es muy, muy similar al imperfecto. El imperativo tiene casi todas las reglas del imperfecto. Solamente va a cambiar en unos pequeños detalles. Y desde esa perspectiva es muchísimo más fácil construir el imperativo a partir del imperfecto. Pero reitero, tenemos que tener el imperfecto muy a la mano allí en el cuaderno o mucho mejor acá con las reglas de cada una de las estructuras del imperfecto. A partir de ese imperfecto se puede construir el imperativo. Y en este curso estamos aprendiendo cómo se elaboran las dos maneras, ¿listo? Entonces, primero presentamos, digamos, como la más extensa, que es trabajarlo a partir de las reglas básicas del imperativo como tal, y luego le presento la otra, que es mucho más fácil. Ya hemos visto en videos anteriores la, el, la introducción general al imperativo y ya vimos el imperativo cal. Ahora vamos a ver el imperativo nifal. ¿Listo? Entonces coloquemos allí, por favor, imperativo nifal. Imperativo nifal. Y empezamos a trabajar las características. Aparte, reitero, de estas características hay que observar las características generales del imperativo, que esas ya las tenemos en un video anterior y ahorita vamos a recordar algunas de ellas. Primera característica del imperativo. Estamos en el imperativo, reitero, nifal. Primera característica del imperativo, tiene un prefijo. Tiene un prefijo y es la letra G acompañada de Hirik. Tenemos un imperativo, tenemos un prefijo en el imperativo que es la letra G con Hirik. Esa es la primera característica del imperativo nifal. Bueno, pero ¿cómo se trabajaría entonces un verbo en el imperativo nifal? Recordemos que el nifal es una estructura simple pasiva, es decir, en la cual el sujeto recibe la acción.
Pero aquí es bastante curiosa la traducción del imperativo, nifal, porque esta traducción sería, si es el verbo guardar, sería guárdate, guárdate, cuídate. O eso sería para el masculino y femenino singular. O sería guárdense, cuídense. Desde esa perspectiva, fíjese que este imperativo nifal suena más como a un hitpael, porque recordemos que el hitpael es una estructura donde la acción sale del sujeto y regresa a él. Pero acá el imperativo nifal suena así: guárdate, cuídate, guárdense, cuídense, porque de qué otra manera, digamos, se trabajaría un imperativo, siendo que, reitero, es una estructura simple pasiva, en la cual el sujeto recibe la acción, pero a la vez se le está dando una orden. Pues claro, tiene que ser así, una orden que él mismo va a cumplir, ¿correcto? Entonces, por eso es muy parecido a una traducción como el hitpae. Muy bien. Primera característica, tiene un prefijo que es el prefijo hi, acompañado de hirik. Segunda característica, en la primera radical lleva Kames Gadol y Dagesh fuerte. Kames Gadol y Dagesh fuerte. En la primera radical, estamos en imperativo nifal. Tercera característica, en segunda persona masculino singular, en segunda persona masculino singular, la segunda radical, lleva seré. Esto es todo un rompecabezas. Ahorita hacemos la conjugación y vamos colocando en cada lugar esto que estamos escribiendo acá. Tercera característica, en segunda masculino singular, la segunda radical lleva seré. Muy bien. Cuarta característica, en segunda femenino plural, la segunda radical lleva pataj. La segunda radical lleva pataj. ¿Listo? Muy bien. Entonces esas son las cuatro características, pero fíjese, aquí es bastante curioso porque casi que cada conjugación tiene su propia regla. Entonces, por eso hace que el imperativo sea un poco denso. ¿Ya? Vamos a colocar entonces acá singular, vamos a colocar acá plural, y aquí vamos a colocar segunda masculino, segunda femenino. Segunda masculino y acá segunda femenino. Estamos trabajando el verbo catal, que es el verbo matar, ¿correcto? Sí, Es lamentable el sonido, el significado que tiene este verbo. Pues es un significado que habla de muerte, ¿correcto?
pero lo que pasa es que el verbo catal es uno de los pocos verbos en el hebreo que se presta para construir todos los tiempos y todas las estructuras un solo verbo. No todos los verbos del hebreo se prestan para eso y son muy poquitos realmente los que se prestan para eso. Entonces, por eso las gramáticas utilizan siempre el verbo catal para trabajar esa parte, porque reitero, es uno de los más, digamos, comunes en esa área. Vamos a trabajar entonces colocando las 4 conjugaciones allí. 2 en el singular, 2 en el plural. Coloquemos la raíz catal allí. Si estamos hablando de que la traducción sería guárdate, cuídate, o guárdense o cuídense, entonces, ¿cuál sería la traducción para este verbo? Sería mátate para el singular o mátense para el plural. Entonces, coloquemos acá catal. ¿Listo? Y vamos con el plural. Colocamos también la raíz catal. ¿Listo? Así. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a recordar las características del imperativo, esas características generales que las veíamos en una clase anterior. ¿Cuáles son las características generales del imperativo? Primera, tiene sufijos, Ujú. ¿correcto? ¿Cuáles son Sí. esos sufijos? Entonces vamos a trabajar acá. Hirik yod para la segunda persona femenino del singular. Vamos a colocar eso allí. Ujú. Yod para la segunda persona masculino femenino singular. Y u para la segunda persona masculino plural. Entonces coloquemos esa u. Y na para la segunda persona femenino del plural. Entonces allí hemos agotado la primera característica del imperativo. Reitero, Ajá. tiene sufijos que son hirik yod, segunda femenino singular, y u, segunda persona masculino plural, y na, segunda persona femenino plural. Muy bien, vamos con la segunda característica general del modo imperativo. ¿Cuál es? ¿La recuerdas? Que las terminaciones u y jir y yo arrastran y hacen que la vocal de la segunda radical sea reemplazada por un sheva. Es correcto. Muy bien. Entonces buscamos las terminaciones I y U. Mírenlas acá, esta y esta. Correcto, esta y esta. Y buscamos la segunda radical, primera, segunda. Recordemos que los verbos en el hebreo, la inmensa mayoría son trilíteros. Eso Sí. significa que tienen una raíz de 3 letras, ¿correcto? Entonces Ujú. buscamos la segunda radical. Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces en este caso es la tet y le colocamos un sheva. Sheva. Hace que la vocal de la segunda letra de la raíz del verbo sea reemplazada por sheva. A esa Ujú. acción, ¿cómo es que le llamamos? Volatil. Volatilizar. Es Ujú. correcto. Muy bien, volatilizar. Excepto en Jifil, pero acá no estamos en Jifil, aquí estamos en Nifal y por lo tanto entonces lo trabajamos de esa manera. ¿Listo? Aquí Ya. habremos agotado las características de qué? De generales del El imperativo. imperativo. Muy bien. Ahora vamos con las características de la estructura. Las características de la estructura. ¿Cuáles son? Primera, que tiene un prefijo ji. Por favor, Prefijo. coloquemos prefijo en todas las conjugaciones. Acá prefijo ji acá también, luego acá y acá en la segunda femenino del plural. Prefijo ji, listo.
Hemos agotado la primera característica de la estructura nifal en el imperativo. Segunda característica, la primera radical lleva Kames Gadol y Dagesh fuerte. Entonces coloquemos todas las, ubiquemos todas las primeras radicales y le colocamos Kames Gadol y Dagesh fuerte. ¿Listo? Acá, Kames Gadol, Dagesh fuerte. Igual en el plural, Kames Gadol, Dagesh fuerte. Ahora me dice la tercera característica que en la segunda persona masculino del singular, la segunda radical lleva seré y eso fue lo que acabamos de hacer. Y vamos con la última característica. En segunda femenino plural, la segunda radical lleva pata. ¿Dónde será esto? Acá. ¿Listo? La segunda radical lleva pataj. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo que no es ni del tiempo, ni del modo imperativo, ni de la estructura nifal, sino del idioma hebreo. ¿Sabes qué es? ¿A qué nos referimos? No, profe, se me olvidó, perdone. Ya, es que no puede ir sola una consonante. Cuando hay Ya, una ya. palabra que esté acompañada de vocales, no puede ir sola una consonante cuando va al inicio o a mitad de palabra. Tiene que estar acompañada de algo y en este caso será un cheva. Un Vamos cheva. a identificar cuáles son las consonantes que están solas. Aquí en la segunda persona masculino del singular, la lamed está sola, pero no interesa porque va al final. Al final sí puede estar sola. Al inicio o a mitad de palabra, no. En ese caso, acá, aparentemente la segunda persona masculino del plural estaría sola hasta lamed, véala acá, pero realmente no, no está sola. A veces esa U le juega una mala pasada a uno porque uno piensa que eso es una consonante, pero no, es una vocal. Lo que pasa es que es Sí. una vocal tan grande que no se va a colocar acá debajo, ¿correcto? Quedaría Ajá. bastante mal, se coloca al lado izquierdo de la consonante. Entonces, en conclusión, esa lamed no está sola, está acompañada de la U. Entonces nos queda la segunda femenino del plural, acá. La lamed sí está solita ahí en ese caso y la acompañamos con un sheba. ¿Listo? La acompañamos con un sheba. Muy bien. Y nos falta una cosita más. ¿Qué? Que este verbo catal tiene un acento de manera natural. Tilde en la primera A, en la segunda A, catal. Ese Sí. acento hay que conservarlo. Hay que conservarlo donde se pueda. ¿Dónde se puede acá? Aquí en la segunda masculino singular de manera natural tiene el acento allí. No hay problema. Y arrastra el acento, como dijimos, en el momento de la pronunciación. U también lo arrastra el acento en el momento de la pronunciación. Entonces nos queda la segunda femenino del plural. Allí tenemos que colocar el acento donde va originalmente en la palabra. ¿Por qué originalmente? Porque la verdad es que los sufijos no son parte original de la palabra. Los sufijos son adiciones posteriores. Agregado. Es correcto, agregados posteriores. La raíz es solamente las 3 letras que están en azul. Entonces hay que conservar el acento allí. Listo. Ya hemos conjugado el verbo catal, matar, en imperativo nifal. Nos falta 2 cositas más. Una, la lectura y 2, la traducción. Vamos a leer. ¿Cómo se leerá esta conjugación de acá? Jipael. Ji, ka, No, Jicatel, sí. y catel. Muy bien. Ojo, como tenemos un dagesh fuerte en la kof, entonces la vamos a duplicar, ¿no? Sí. Jicatel. Excelente. ¿Y acá? Allí es Jicatli. Hikatli. Muy bien. Hikatli. Ese cheva no se lee porque está en medio de 2 vocales. Excelente. Sí. Y vamos acá. ¿Cómo se leería en el masculino plural, segunda persona? Hi,
Hikalu. Hikatlu, excelente. Hikatlu, segunda masculino plural. Y acá, Hikatalna. excelente, muy bien. Hicatalna, Hicatalna, excelente. ¿Listo? Hemos leído. Traduzcamos. Es el verbo catal, que es el verbo matar, y dijimos que se tenía que traducir entonces como, por ejemplo, mátate, mátate. Le voy a colocar acá el pronombre, aunque sobra, pero como es un curso Sí. introductorio, bueno, a estas alturas ya no es introductorio, bien por los que han llegado a este nivel del hebreo. Mátate, tú refiriéndose a un hombre. Acá, Hikatli, mátate, A una mujer. refiriéndose a una mujer. Muy bien. Y acá, Hikatlu, Hikatlu. Mátense. mátense ustedes. Y acá, Hikatalna, Mátense mátense ustedes. Femenino. ustedes, refiriéndose obviamente a una mujer. ¿Listo? Hemos conjugado el verbo matar en Tal. imperativo nifal. Imperativo nifal. Esa es la construcción que estamos haciendo a partir de las características generales del imperfecto y a partir de la característica general de la estructura nifal. Profe, pero En el imperativo. cambia notoriamente con el NIFAL en estructura tiempo perfecto, ¿no? Porque allí se utiliza el prefijo ni y acá se En, utiliza el prefijo. ojo, en el imperfecto. Recordemos que el imperativo se construye a partir del imperfecto. Imperativo a partir del imperfecto. Precisamente coloquémoslo acá. Ah, ya. Construcción a partir del imperfecto. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Qué es lo único que cambia? Voy a colocar acá el imperfecto para no copiar todo nuevamente. Aquí coloquemos singular y aquí coloquemos plural. Y coloquemos segunda masculino, aquí segunda femenino, y coloquemos otra vez las La raíz, radicales. las radicales. Y si tenemos por ahí a mano los apuntes del imperfecto, entonces copiemos esta parte. Y vamos a copiar cada una de las características que tiene el imperfecto. El imperfecto también tiene un prefijo, ¿correcto? Estamos hablando de nifal. El Sí. imperfecto nifal tiene un prefijo que es el prefijo Ni. no, cuidado. Ah, perdón, el imperfecto. Estamos en imperfecto. El Ya, tiene prefijo un es el prefijo prefijo hirit. en
Tiene también los mismos sufijos. Hirigyot, u, na. Por ese lado no hay problema. Correcto. Y tiene también un dagesh fuerte. Todo eso está igual. Tiene un dagesh fuerte en la segunda radical, en la primera radical. Correcto. En el femenino también tiene un dagesh fuerte y acompañado de Kames Gadol, y la segunda radical tiene un Sheva. Estoy copiando la, la misma Las características. conjugación, pero en el tiempo imperfecto. Ujú. Vamos con la segunda masculino plural. Tiene dagesh fuerte en la primera radical acompañada de Kames Gadol. La segunda radical tiene un Sheva, así. Lleva. Y la segunda persona femenino, el plural, igual. Kames. Dagesh fuerte en la primera radical que acompaña a Kamesh Gadol. Tiene Pataj en la segunda radical y el Sheva propio del idioma hebreo. Listo. Hemos conjugado o hemos recordado cómo se conjuga el verbo katal, matar, en imperfecto, Nifal. nifal. Ahora, aquí lo que tenemos que ver es, miremos lo que tenemos allí en pantalla. ¿Qué cambia y qué se conserva? Aquí está. ¿Qué cambia y qué se conserva entre el imperativo y el imperfecto? Miren, la primera radical en ambos tiene dagesh fuerte y kames gadol, ¿correcto? En la Sí. segunda masculino singular, la segunda radical lleva seré, tanto en el imperfecto como en el imperativo. Vamos Ujú. al femenino, segunda femenino singular. La segunda radical lleva sheva, igual. Sí. El sufijo hiriyot está igualito. Y vamos al plural, segunda masculino plural. La primera radical dagesh fuerte con kames gadol. La segunda radical lleva seré, perdón, sheva. Y el sufijo que es la U. Estoy acá, la U. Sí. ¿Correcto? Es exactamente igual. Y vamos con la segunda persona femenino del plural. ¿Qué es lo Igual único todo. que cambia? Está igual todo. Lo único que cambia entre el imperativo nifal y el imperfecto nifal es sencillamente el prefijo. El prefijo. Lo único que cambia es el prefijo. En el imperfecto nifal, el prefijo es la letra taf. En Ajá. el imperativo nifal, el prefijo es la letra G. Eso es lo único que cambia. Si ven qué Ujú. fácil es armar el imperativo a partir del imperfecto. Ajá. Recordemos que el imperfecto es futuro, ¿correcto? Sí. En conclusión, coloquemos esto acá. En conclusión, para construir, el imperativo nifal a partir del imperfecto, simplemente cambiamos el prefijo el prefijo
por el prefijo G. Por el prefijo G. Y eso es todo. Hemos presentado el imperativo NIFAL. Entonces, desde esa perspectiva, realmente vale la pena que nosotros tengamos muy en cuenta el imperfecto, porque nos va a ayudar muchísimo para trabajar el imperfecto y trabajar el imperativo. ¿Listo? Ok, eso es un video más de GESA Internacional. ¿Listo? Entonces, esperemos para más videos.